Vamos a continuar nuestro estudio titulado La Iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Y vamos a continuar en Hechos 4. Y probablemente me dirán, pero pastor, ya terminamos Hechos 4. Yo creía que ya íbamos a pasar a Hechos 5. Bueno, podemos retroceder a Hechos 3 todavía. Es como nos guíe el Señor, ¿no? Somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y si recordamos, en nuestro último estudio del libro de Hechos, en el capítulo 4, vimos 3 puntos muy importantes. Vimos que la persecución nos une, vimos que la persecución nos inspira y vimos que la persecución nos hace generosos. Vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe en este estudio, Señor, que abra nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Y te pedimos también que no salgamos igual de como hemos entrado, Señor. Que salgamos cambiados, renovados, exhortados, transformados, corregidos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Yo oro agradecido por esto, Señor, y pido que quites cualquier distracción de nuestra mente, del lugar, Señor, cualquier ruido, Señor, que podamos escuchar tu voz claramente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos 4, y como dije, si recordamos en nuestro último estudio, vimos 3 puntos muy importantes. El primero, como dije, fue la persecución nos une. Y qué cierto es esto, iglesia, ya que fue en el tiempo de persecución que el pueblo cristiano se unió más que nunca. Luego vimos el punto 2, que dice, la persecución los inspiró. Y esto es muy cierto también, iglesia, ya que fue durante el tiempo de la persecución que fueron inspirados a predicar el Evangelio por todo el mundo. Y eso no ha cambiado ahora, ya que seguimos y seguiremos siendo perseguidos y debemos usar esa persecución, como dije la semana pasada, como una oportunidad para predicar el Evangelio. Como lo vamos a hacer este 31 de octubre, celebrando el Festival de Luz. Ya estamos siendo perseguidos por esto. Es más, hemos tenido personas que nos han, he estado yo en el mercado la vez pasada y una persona tenía un folleto de la iglesia y decía, ¿cómo? ¿Ustedes también celebran Halloween? Le dije, no, nosotros celebramos la alternativa de Halloween, nosotros celebramos el Festival de Luz. Sería muy fácil para nosotros como iglesia, y tú probablemente vas a otra iglesia, ¿hacen algo en tu iglesia? No, ¿ve? Sería muy fácil para nosotros quedarnos en casa viendo televisión, estudiando, haciendo lo que sea. Pero no vamos a dejar que el diablo gane terreno en este lugar. Vamos a hacer algo para que nosotros contrarrestemos lo que el enemigo quiere hacer. Si ustedes le preguntan al comandante, que va a ser uno de los jueces a propósito, les va a decir que en esa época es cuando más niños encuentran borrachos y drogados tirados en la calle. Es cuando más trabaja la policía. Y sin embargo nos dice que según el año pasado que hicimos el Festival de Luz, el porcentaje bajó tremendamente. ¡Gloria a Dios! Pero me dice, ustedes también se disfrazan. Yo le digo, ¿qué edad tienes tú? 57 años. ¿Tú has visto el Chavo del Ocho? Ellos ¿actuaban normalmente o se disfrazaban? Se disfrazaban para hacer un carácter. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Se pueden disfrazar de angelitos. Hay tantos disfraces bonitos que pueden disfrazarse. No podemos evitar que vengan por ahí algunos que se disfracen diabólicamente. Pero justamente para eso estamos, iglesia. Para que si esas personas entran con un disfraz diabólico, hey, es la oportunidad que tenemos para predicarles el Evangelio. Si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Quieren oportunidad de evangelizar? Pues ahí la tienen. 31 de octubre es una gran oportunidad que tenemos para evangelizar. ¿Vamos a ser criticados? Hey, Jesús fue criticado por estar con las prostitutas, con los cobradores de impuestos. Pero no nos vamos a quedar de manos cruzadas, porque nosotros somos la luz en medio de la oscuridad de Cajabamba. Y cuando esa luz
quiere atacar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, nosotros tenemos que hacer algo para contrarrestar eso. Y por eso es que vamos a hacer el Festival de Luz. Si no te quieres disfrazar, no te disfraces. Es más, ya estás disfrazado. Pero si te quieres disfrazar, disfrázate. Hay muchos disfraces bonitos. Yo me voy a disfrazar. El año pasado me disfracé de Mario, creo, ¿no? Mario Bros. Bueno, este año no sé de qué me van a disfrazar. Pero, hey, ¿qué hacía Pablo? Se hacía a los judíos cuando tenía que estar con los judíos. Se hacía con la gente que tenía que estar. ¿Para qué? Para llegar a esas personas y predicarles el Evangelio. Iglesia, no perdamos esta gran oportunidad. No perdamos esta gran oportunidad. Vamos a ser perseguidos. Y segunda de Timoteo 3:12 nos dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Vamos a ser perseguidos. ¿Ok? Está garantizado. Pero que eso no nos desanime de continuar. ¿Por qué? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios para ellos es locura. ¿Por qué? No lo tienen. Y si ahora una persona te dice que es cristiano y te está criticando, te está persiguiendo por hacer esto, no tiene el Espíritu de Dios. No lo estoy juzgando, pero una cosa es decir y otra cosa es demostrarlo. ¿Ok? Y el punto número 3, que es el punto más importante que vamos a tratar hoy día, decía, la persecución los hizo generosos. Aquí nos vamos a quedar un ratito, porque yo creo que tenemos que profundizar un poco más en este tema. Dice el texto en el versículo 34, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero llevaban el dinero de las ventas. Déjenme decirles lo que está pasando en ese momento. La gente daba todo lo que tenía para asegurarse que nadie tuviera ningún tipo de necesidad. Fue algo que brotó de su corazón hacer esto. Fue algo que brotó de su corazón para cumplir lo que decían las Escrituras. De la misma manera que era el corazón de Jesús cumplir las Escrituras. Y algo que es importante saber es que las únicas Escrituras que tenían en ese tiempo era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Entonces ellos solamente incluso estudiaban 5 libros. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. El famoso Pentateuco, o también conocido como la Torá, que era el corazón de la ley de Dios. Y de la misma manera que ellos vieron a Jesús cumplir las Escrituras, ellos también querían cumplirlas. Ellos querían imitar a Jesús. Veamos de dónde lo aprendieron. Si leemos Deuteronomio 15, del 5 al 8, dice, y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido. Escuchen bien, y tú podrás prestar a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te haya dado a algún pobre entre ustedes, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. Iglesia, esta era la escritura que ellos estudiaban. Y cuando recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, empezaron a entender más el corazón de Jesús y el deseo de querer agradar a Dios. Pero tenemos que entender, iglesia, que esta era la primera generación de cristianos. Y ellos sabían las historias acerca de Jesús. Ellos sabían también lo que Jesús enseñó. Muchos lo vieron, muchos lo escucharon. Y ahora ellos tomaban muy en serio sus enseñanzas. ¿Se acuerdan cuando el joven rico se acercó a Jesús con toda pompa y le dijo, yo he cumplido con toda la ley, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he cometido adulterio, me he portado bien? ¿Cómo puedo ser salvo?, le dijo. Lo vemos en Mateo 19, 21. Miren lo que le respondió Jesús.
si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ellos sabían de esta historia. Ellos sabían de la enseñanza de Jesús. Y por eso ellos vendían lo que tenían para dárselo a los que estaban en necesidad. Pero tienen que saber esto, iglesia. Jesús no les estaba diciendo, o no le estaba diciendo al joven rico que se vaya a la quiebra. No, no era eso lo que estaba diciendo. La ilustración que vemos en el versículo 34 tampoco significaba que ellos tenían que ser pobres. No, al contrario, ellos estaban escogiendo sacrificarse con sus posesiones, pero el joven rico decidió no sacrificarse. Al contrario, lo vemos más adelante en Mateo 19, 22. Miren lo que dice. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Muchas riquezas. Tenemos que entender, iglesia, que este joven tenía mucho, pero decidió no dar. Decidió no sacrificarse. Pero eso no pasó con los primeros cristianos. O podríamos decir con la primera iglesia de Cristo. Ellos vendieron lo que tenían. Ellos se sacrificaron por los necesitados. Y luego dice el texto en el versículo 35, y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Ellos entregaban el dinero de lo que habían vendido a los apóstoles. Ellos entregaban el dinero de lo que habían vendido a la iglesia para que ellos pudieran cumplir con la necesidad o las necesidades del ministerio. Estos dos principios son muy importantes, iglesia, y son la guía de nuestra fe. El primero es dar sacrificadamente. Y el segundo es que ellos trajeron lo que habían vendido para el trabajo de la iglesia. Y quiero que tengamos en cuenta estos dos principios mientras empezamos nuestro estudio. Y quiero también decirles que no estoy haciendo ese estudio porque la iglesia está en quiebra o porque les estoy pidiendo dinero. Es simplemente que toca enseñar sobre esto y vamos a hablar de esto. Y cada vez que hablamos de dinero, la gente dice, ay, por favor, no me hable de dinero. Ya empezaron a hablar de dinero. Y de repente has traído a alguien nuevo, invitado, y está diciendo, esta iglesia también me va a pedir dinero. No es nuestro asunto pedir dinero. Pero aquí el apóstol Lucas, por primera vez en este libro, nos presenta a un personaje con el nombre de Bernabé. Y esto es importante. Es importante porque vamos a ver a Bernabé más adelante activo en el ministerio. Entonces Lucas no está presentando a Bernabé, nos está presentando a Bernabé, pero yo creo que el Espíritu Santo es el que realmente nos está presentando a Bernabé por otra razón. Porque el Espíritu Santo nos quiere revelar el tipo de hombre en el que Dios se fijó. Bernabé fue el nombre que le dieron, pero su nombre original era José. Y creemos que el Espíritu quería que notáramos que Él se fija en hombres que exhortan, en hombres que animan a las personas. Oye, ¿cómo estás hoy día? Qué bien se te ve. Oye, qué buena ropa te has puesto el día de hoy. Qué lindo te queda esa camisa. ¿Te puedo ayudar en algo? Oye, gracias por servir en el ministerio de niños. Oye, mira, ¿sabes qué? Todo va a salir bien, no te preocupes tanto. Estamos orando por ti. Ese era Bernabé. Y viendo todo lo que hacía y cómo se comportaba, y que era un hombre que exhortaba y animaba a la gente, le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Ahora, no se sorprendan con esto, ya que ellos estaban practicando lo que Jesús practicó. Si recuerdan, cuando Jesús conoció a Pedro por primera vez, ¿qué le dijo? Tú eres Simón, ahora te llamarás Cefas en griego, pero que es Pedro. Y luego al Levi, el cobrador de impuestos, que le puso Mateo, y así sucesivamente, los hermanos de trueno. Y luego le dice, sígueme. Les cambia el nombre y después les dice, sígueme. Y estas historias nos enseñan que no importa cuál haya sido nuestro pasado, iglesia. No importa cuál haya sido tu pasado. Siempre hay lugar para la redención y la transformación cuando decidimos seguir a Jesús.
Y esta era, por así decirlo, nueva identidad en Cristo. ¿Saben ustedes que cuando lleguen al cielo tendrán un nuevo nombre? ¿Sabían eso? Que cuando lleguen al cielo van a tener un nuevo nombre. Imagínense si nuestro nombre representa lo que fuimos en la tierra. Y fuimos unos amargados, o unos ociosos, o unos mentirosos, o unos que se duermen durante el servicio. ¿Qué nombre nos pondría Jesús? ¿El dormilón? Ahí viene el amargado. A propósito, sería nuestro nombre para la eternidad. Entonces piensen, ¿cuál sería su nuevo nombre? Y también quiero decirles que puede cambiar aquí en la tierra. Bernabé fue el nombre que le pusieron, pero su nombre original fue José. Porque el Espíritu quería mostrarnos que Él se fija en aquellas personas que exhortan, que animan a otros, pero también nos lo presenta como un hombre generoso. El Espíritu se fija en un hombre o una mujer generoso. Déjenme decirles por qué. Porque la generosidad es la esencia del Evangelio. Pastor Juan, usted eso lo está inventando para que le demos dinero. No, miren, la generosidad es la esencia del Evangelio y ustedes lo saben. Miren, ¿qué dice Juan 3:16? Porque tanto amó Dios a ustedes, al mundo, ¿qué dice que qué? No escuché. Que dio. Fue generoso. Dio a su único hijo. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la esencia del Evangelio. La generosidad es la esencia del Evangelio. Porque tanto amó Dios al mundo que dio. Y déjenme decirles la verdad sobre la generosidad. Una de las mayores expresiones de amor se produce cuando hay generosidad. No escuché a nadie decir amén o aleluya. ¿Saben por qué? Porque me estoy metiendo con tu billetera. Me estoy metiendo con tu cuenta bancaria, con tu yape. A propósito, acabo de abrir mi yape también ayer. Porque estoy hablando de dinero y a nadie le gusta que le hablen de dinero. Pero el Espíritu se fija en un hombre generoso. Porque la generosidad es la esencia del Evangelio. La generosidad es una de las cualidades de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio. La cualidad que hace que una persona comparta sus recursos con otro, tal como lo hizo Dios con gozo. Dios no lo hizo con cólera o amargado. Dios no dijo, esta gente me tiene harta, voy a enviar a mi hijo allá para que se sacrifique. No, Él lo hizo con amor, Él lo hizo con gozo. Él quería hacerlo con compasión. De la misma manera que nosotros respondemos, damos. Es una cualidad de Dios impregnada en nosotros a través de su Espíritu Santo. Estamos llamados a imitar a Dios. Fue el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Efesios, en Efesios 5, 1 y 2, que dijo, por tanto, ¿qué dice? Imiten a Dios como hijos muy amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó, se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. De la misma manera que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo y Jesucristo se dio a sí mismo por amor a nosotros, demostrando así su generosidad, nosotros debemos imitarlo. Y cuando lo hacemos es como un olor fragante para Dios. Cuando eres generoso es como Dios, si Dios estuviera entrando a tu casa y tú en ese momento estás horneando un pie de manzana o una torta de plátano. Y Él huele y en ese momento queda extasiado con ese olor fragante. Así es para Él, para Dios, tu generosidad. Recuerdo claramente, y quizás Charito y Roger se van a acordar, la tercera vez que vine a Cajabamba, vine acompañado de mi pastor de misiones, el pastor Jorge Bustamante.
Y lo primero que hicimos fue ir a visitar a Roger y a Charito, a su casa. Y ellos en ese momento estaban horneando una torta o varias tortas de plátano. Y ese lugar estaba impregnado con ese olor. Y ni bien entramos, ese olor fragante vino a nosotros y el pastor Jorge quedó extasiado con el olor. ¿Qué es ese olor? Dijo, ¡wow! Y Charito al verlo inmediatamente sacó una torta, cortó un pedazo y se lo invitó. Y terminó comiéndose media torta. Y la otra mitad me la comí yo por si acaso. Gracias, Charito. Pero es verdad, el olor estaba tan impregnado que era imposible no extasiarse con el olor. Y así es nuestro Dios con nosotros cuando somos generosos. La generosidad en acción, un olor fragante para Dios. Déjenme decirles algo más sobre la generosidad. La generosidad no es dar de lo que nos sobra. Eso es limosna. Es dar de nuestra esencia, porque Cristo vive en nosotros como creyentes. La generosidad fluye a través de su espíritu. Y el apóstol Juan nos vuelve a hablar de la generosidad en un mismo versículo, pero es primera de Juan 3:16 al 18. Y nos dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Este es el ejemplo de Jesús. Él se dio a sí mismo sacrificada y generosamente, y a través del apóstol Juan nos da una forma práctica de cómo hacerlo. Y algo que es importante saber y que desgraciadamente algunas iglesias practican es que nadie fue obligado a dar. Todos daban voluntariamente. Nadie les puso la espada en ese momento, le dijo, tienes que dar, vende tu casa. No. Fue generosamente, fue espontáneamente, fue voluntariamente, salió de su corazón. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios 8, del 8 al 9, nos dice, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Otra cosa que es importante saber es que los apóstoles no recibían ningún tipo de comisión por lo que recolectaban. No 10%, no 20%, ni yo tampoco por si acaso. Yo ni sé si dan o no dan, y quién da ni quién da. Todo era y es usado para el ministerio. Iglesia, no debemos dar de mala gana, ni por obligación, sino con un corazón alegre. No digo a Juan alegre, sino con un corazón alegre. Y es por eso que aquí en Calvary Chapo, Cajabamba, no pasamos la canastita, ni una, ni dos, ni tres veces como lo hacen las otras iglesias. El que quiere dar su diezmo, el que quiere dar su ofrenda, para eso hay una caja que está allá. ¿Y la pueden ver? Ahí dice diezmos, ofrendas. Yo ni siquiera estoy presente mirando a ver quién da y quién no da, no. Ni he puesto un micrófono ahí para escuchar las moneditas que caen, tampoco. Eso no lo vas a ver aquí. No vas a ver a nadie pasando la canastita. ¿Sabes por qué? Porque tu generosidad es entre tú y Dios. Porque tu generosidad y tu sinceridad salen de tu corazón. El apóstol Pablo nos dice también, ya lo vimos ahí en 2 de Corintios 8, del 8 al 9, ¿no? Que lo que nos quiere decir en este pasaje es, no te voy a obligar a que des. Este es un asunto entre tú y Dios. Pero si das con un corazón alegre, serás bendecido. Miren lo que nos dice el profeta Malaquías, y esta es una promesa. Ahora, hermanos,
queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿Se dan cuenta? Ellos dieron de lo que no tenían. Ellos dieron con un corazón alegre de lo que no tenían. Y, perdón, me fui de largo. Ok, entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos realmente gente daba porque veía la necesidad y Dios les proveía. Y hay un pasaje, Malaquías 3:10, que dice, traigan íntegro, no está puesto ahí, el diezmo a la tesorería del templo, Malaquías 3:10. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué dice la última parte? Y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Eso es una promesa de Dios. Bendición hasta que sobreabunde. Y las promesas de Dios se cumplen. Y el apóstol Pablo le escribe justamente a las iglesias de Macedonia, cuando les dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas difíciles, su desbordante alegría, o sea, no lo estaban dando con cólera, y su extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Abundaron en rica generosidad. ¿Y saben qué? Estos hermanos de la iglesia de Macedonia abundaron en rica generosidad. Fueron generosos a pesar de, porque creían en las promesas de Dios. Hace algunos años el Señor nos llamó a ayudar a plantar una iglesia en Lurín, los Claveles de Lurín, al sur de Lima. Un lugar extremadamente pobre en ese momento. Y un día el hijo de una señora sufrió un terrible accidente, tan fuerte que requería una cirugía inmediatamente. Y nadie tenía los medios para ayudar. Era un lugar recontra pobre, donde la gente vivía en casas hechas con bolsas plásticas, de tierra. Sin embargo, después de convocar a una reunión con todos los vecinos, ellos, los que no tenían, decidieron ayudar haciendo actividades, vendiendo comida, etcétera, etcétera. Y se pudo recolectar los fondos suficientes para pagar todos los gastos de la operación. Y si tú ves al niño ahora, como si no hubiera pasado nada. Esta comunidad, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, aún así, abundaron en rica generosidad. Y el Señor los bendijo. Sí, el Señor los bendijo construyendo en el lugar una planta ensambladora de los buses metropolitanos que circulan por todo Lima. Y ahora no hay pobreza. Todos viven bien porque decidieron creer en las promesas de Dios. Todos trabajan ahí. Ellos decidieron ser generosos. Y el libro de Proverbios 11, del 24 al 25 nos dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Apúntenlo, subrayenlo. Esa es la fórmula. Si das a manos llenas y recibes más de lo que dan. Iglesia, si te preguntas por qué no tienes, quizás es porque no das. Fíjense en otra promesa en Proverbios 19:17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Levante la mano quien no le quiere prestar al Señor. Él te va a devolver. Para terminar,
generalmente cuando se enseña sobre generosidad, hay tres tipos de personas o tres tipos de gente. Gente que tiene poco, gente que tiene algo y gente que tiene más. Quiero hablarle a la gente que tiene poco. Y quizás tú estás pensando, no tengo nada que dar. Y si doy, no voy a hacer ninguna diferencia. Déjame decirte, quizás no para ti, pero sí hará una diferencia para Jesús. Porque Él no ve tu bolsillo, Él ve tu corazón. ¿Se acuerdan de la viuda pobre? Lucas 21, 3 al 4. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Escuchen bien esto, tu poco significa mucho para Jesús. No importa cuánto damos, es el corazón y el sacrificio que hacemos de dar con alegría. Ahora quiero hablarle a la gente que tiene algo. Vamos a Hechos 20 del 32 al 35 que dice, ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le está hablando a los efesios y les está diciendo, trabajen duro, no sean ociosos, trabajen duro, pero igual den sacrificadamente. Sean generosos y no piensen que el dar los va a alejar de sus metas financieras. Que el dar los va a alejar de comprarse una casa, de comprarse un carro o de mandar a sus hijos a la universidad. Al contrario, Dios va a bendecir su obediencia. Ahora, quiero hablarle a la gente que tiene más. O que tiene mucho, me lo tiene escondidito por ahí. Con esos quiero hablar al final, a la salida. No, mentira. Mentira. Existe una tendencia de aquellos que tienen más de invertir para tener mucho más. Y eso está bien, muy bien. Porque la inversión es la clave para la generosidad. Miren lo que nos dice Jesús en Mateo 6, del 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Acumular para sí tesoros en el cielo es la mejor inversión que puedes hacer. No sé si saben esto, pero cada uno de ustedes tiene una cuenta bancaria en el cielo. ¿Saben eso? Cada uno de ustedes en el cielo tiene una cuenta abierta a su nombre. Se los voy a probar. Filipenses 4, 16, 17. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. A su cuenta. ¿Te imaginas qué vergüenza cuando llegues al cielo y te des cuenta que tu cuenta está vacía? Pablo se toma el tiempo para decirle a la iglesia que nada se podrán llevar consigo. La casa, el carro, tus perros. Nada de lo que tienes en este mundo te lo vas a poder llevar al cielo. Aquí se queda. Pero sí pueden enviarlo adelantado. Sí pueden enviarlo adelantado. Acumulando tesoros en el cielo.
Para terminar, hay una alerta para los que tienen más. Vamos a 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Iglesia, no es que Dios nos quiere quitar lo que tenemos, al contrario. Él quiere que nos gocemos con las bendiciones que Él nos da. Gózate con las bendiciones que Dios te ha dado. Pero que no nos olvidemos de dar sacrificadamente para empujar su reino. Él nos dice, sé rico en buenas obras, listo para dar y dispuesto a compartir. Amén.